Iglesia, buenos días, perdón. Eh, Estamos hoy ya en el segundo domingo de julio y hermanos estamos estudiando eh, los nombres de Jesús. Usted se acordará que este ya es nuestro tercer domingo donde estamos estudiando los nombres de Jesús. Y el domingo pasado, eh, ya al final, yo le decía que el cuarto nombre de Jesús es un nombre hermoso, maravilloso, es la palabra. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, pensaba, bueno, ¿cómo decir que alguien se llama palabra o la palabra? Pero yo no sé usted, yo he escuchado, hermanos, muchos nombres muy especiales, vamos a decirlo así. Entonces, saber que el nombre de Jesús es la palabra, saber su por qué, es de gran bendición para mi vida y lo quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a leer, yo espero que usted esté listo ya en su casa, con su familia y con la Biblia en la mano. Fíjese que me han estado comentando que y digo nuestros porque es de la Iglesia Dios con nosotros, nuestros mensajes como iglesia han estado llegando a personas a través de Facebook y esto es de mucha bendición. ¿Por qué? Porque la palabra está caminando, ¿no? Está fluyendo la palabra. Alguien una vez, hace muchos años, yo tenía un programa en la radio, aquí en la zona, Tampico y Madera, y una hermana me dijo, qué bueno pastor que lo hace, porque las palabras limpian los vientos, limpian el aire, me decía ella. Le tomé la palabra a ella, esta que me dijo, pero me quedé pensando mucho en eso. Hoy en día esto no sale a través del aire. Bueno, sí sale a través de las ondas de internet y todo ello. Pero ahora concuerdo con aquella hermana. Se está predicando la palabra de Dios, hermanos, como nunca se había hecho. El internet está lleno, hermanos, de la palabra de Dios. YouTube ha reconocido la importancia que estamos entre todos los pastores del mundo llevando la palabra del Señor. Aún si usted puede ver ya eh, canales como bueno, aplicaciones como Netflix, como Amazon, como tantas que hay. Eh, el número de películas cristianas cada día es mayor. Es decir, esta pandemia que estamos viviendo está sirviendo para tocar el corazón de muchas personas. Eh, ha habido países que han reportado que 40, el 50, el 60% de personas han volteado hacia Dios en ese tiempo. Así que recomiende a sus amistades, a sus familiares, que entren a internet, que busquen o en Facebook, que busquen al pastor que quieran, al más conocido o al más desconocido, que busquen la palabra, que busquen a Jesús. Vamos a orar, hermanos, vamos a leer la Biblia para comenzar en, en esta mañana. Acompáñenme. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, muchas gracias te damos por este tiempo tan hermoso que nos das, de estar unidos como iglesia de esta manera y juntos alabarte y bendecirte. Tu iglesia ha hecho ya su devocional, se te ha cantado, se te ha exaltado a través de nuestros labios.
Y ahora venimos, Señor, para que nos des tu enseñanza. Que sea tu Espíritu Santo, nuestro Maestro en este día, Señor. Que sea tu palabra de gran bendición a nosotros. En Jesucristo te lo pedimos, buen Dios. Amén. Y amén. Vamos, hermanos, a leer. Yo le quiero invitar para que lea conmigo el pasaje del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Evangelio de Juan 1, versículos del 1 al 5. ¿Ya está usted listo con su Biblia? Vamos a esperar, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 5. La palabra de Dios dice así, hagámoslo juntos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. La cuarta palabra, o el cuarto nombre de Jesús, mejor dicho, es la palabra. Dice, en el principio era el verbo. ¿Qué significa la palabra verbo? Bueno, la palabra verbo en arameo, que es cuando se escribe este pasaje, significa palabra. Este es otro nombre para el Señor Jesús. Él es la palabra. Dice la Biblia, fíjese qué importante. Ponga atención, ¿quién es nuestro Señor y nuestro Salvador? ¿Y quién es el que mora con usted? No estamos hablando, yo les decía hace algunos domingos, no estamos hablando, hermanos, de hombres que se creyeron profetas, dioses, y que ya murieron. No estamos hablando de Buda, no estamos hablando de Confucio, no estamos hablando, hermanos, de Gandhi. Muchos admiran y aman a Gandhi. No, no estamos hablando de eso. Son mortales como usted y como yo. Estamos hablando, hermanos, que Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, el que habita con nosotros, el que ha venido, como lo estudiamos el domingo pasado, a suavizar nuestras heridas con aceite y vendarlas, el que ha venido a restaurar este quebrantado corazón, el que ha venido a consolarnos en los momentos de tristeza y de luto y lo ha cambiado por gozo y alegría. Dice la Biblia que en el principio era la palabra. En el principio Él estaba con Dios. El que mora dentro de usted y de mí ha existido siempre. Él es Dios. Jesús es Dios. A veces nos admiramos cuando pasamos por grandes construcciones. Y las vemos y decimos, qué bárbaros, cómo el ser humano tiene tanta inteligencia, tanta sabiduría para poder llegar hasta construir esos edificios o esos puentes, y nos maravillamos de cosas de ese tipo. Hay arquitectos, hay ingenieros que se han hecho famosos a nivel mundial por sus construcciones. Hay museos que exponen, hermanos, la galería de fotos de la arquitectura moderna, y el principal arquitecto es fulanito de tal y es admirado a nivel mundial. Bueno, yo quiero decirle que hay alguien mayor que ellos, que todos ellos juntos, si usted quiere. Se llama Jesucristo. Y usted lo conoce y yo lo conozco. Es nuestro Señor, es nuestro Dios, es nuestro Salvador.
Pero dice la Biblia, hermanos, que Él estaba en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Porque siempre ha sido Dios. Si usted va a Génesis 1 y puede leer Génesis 1, Génesis 2, Génesis capítulo 3, y puede contemplar lo maravilloso y lo poderoso de la creación, ahí estaba Jesús. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, en el principio era Jesús. Dice, y el verbo era con Dios, y Jesús es con Dios, y la palabra es con Dios, y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Jesús era y es Dios. ¿Se da cuenta lo que está dentro de usted? ¿Se da cuenta por qué como cristianos tenemos que llevar una vida piadosa? ¿Se da cuenta por qué tenemos que cuidarnos mucho de cómo hablamos, de cómo miramos, de cómo pensamos y de lo que decimos? La manera de conducirnos, la manera de actuar. Dentro de usted, dentro de mí, está la palabra, está Jesús, está Cristo, está Emmanuel. Fíjese lo que dice el versículo 2. Estoy en Juan capítulo 1 o el Evangelio de Juan capítulo 1. Este era en el principio con Dios. La palabra, Jesús, el verbo, siempre ha existido, siempre ha sido Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, dice la Biblia, fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Se imagina a aquel que ha hecho todo lo que existe? No solamente de este planeta, sino de todo lo que existe en la galaxia, en la hipergalaxia y donde usted quiera decirme. Ese poderoso, ese sabio, vive dentro de usted y dentro de mí. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestro Consolador, es el que vino al mundo a morir por usted y por mí, y es el que sigue dentro de nosotros. Es el que está ahí para cuando, no solamente cuando lo ocupemos, sino para que convivamos con Él, para que compartamos con Él, hermanos, nuestra vida, nuestro existir, nuestro diario vivir. Qué triste es, hermanos, ser cristianos domingueros. Discúlpeme que se lo diga, pero qué triste es. Algo que yo en la iglesia presbiteriana, nacional presbiteriana, me quejaba cada reunión que teníamos los pastores. Era el por qué la membresía se tenía que respetar si la persona iba una vez al año. Generalmente las personas iban siempre al culto de Navidad y era cuando se tomaba la foto y salía mucha gente en la foto. Y decíamos, mira, la iglesia es grande numéricamente. Pero no lo volvíamos a ver en todo el año, hasta el próximo Navidad. Ser cristiano de domingo, ser cristiano de ocasión, ser cristiano por necesidad, es muy triste. Si usted solamente disfruta a Dios el domingo y 2 horas, déjeme decirle que se está perdiendo de la mayor bendición que usted pudiese tener. Dios mora dentro de nosotros, Dios mora dentro de usted. Aunque usted lo dude, Dios mora dentro de usted. Pero no puede sentir su poder, no puede sentir su presencia, no puede sentir su amor, no puede sentir su bondad, porque usted no se lo permite. El que hizo todo el mundo, todo lo que existe, está dentro de nosotros. La palabra, Jesús, la cual estaba en el principio con Dios, era Dios. Sin Cristo como la palabra, sin Cristo como el verbo de Dios,
Dios sería misterioso y sería no conocible. El Señor, quien es la palabra, nos definió, nos explicó y expresó a Dios. Él nos declaró quién es Dios. Jesucristo no solamente vino a morir por nosotros cuando estuvo en este mundo físico y terrenal. Él nos vino a presentar a Dios. Él nos vino, hermanos, a expresar quién es Dios y cómo es Dios. Él nos vino a dar la definición de Dios. Un pasaje muy hermoso es aquel que dice que los apóstoles preguntaban y Jesucristo les dice: ustedes cuando viene el viento no saben de dónde viene, pero lo pueden sentir. Dice: así también es Dios. Dios es neuma, Dios es espíritu. Por eso es que no podemos nosotros, hermanos, aceptar la adoración de imágenes. No importa de quién sea. Por eso es que no podemos tener ídolos. Hace poco yo les predicaba en un estudio de los miércoles que no podemos tener ídolos. Leía la Biblia en estos días respecto a eso, hermanos. Y Isaías 43, si no me equivoco, o 44, dice que el que hace ídolos de madera va al monte, se lleva su hacha, corta un buen pedazo de árbol. De ese pedazo de árbol saca madera para hacerse un mueble, luego saca madera para prender una fogata y ahí hacer sus alimentos. Y después de haber comido, ve que le queda un pedazo de madera y dice: bueno, voy a hacer un ídolo. Y lo empieza a labrar y al final lo termina y se hinca delante de ese ídolo y entrega su vida ante ese ídolo. Un pedazo de madera del cual pudo haber sido leña, pudo haber sido un mueble, y él lo hizo un ídolo. Esto es porque se desconoce la palabra. Dios es espíritu. ¿Quién nos lo vino a decir? Jesús. Él es la palabra. Él nos vino a dejar toda la enseñanza. Aunque solamente tenemos 4 evangelios, los mismos nos dicen que si todas las cosas que Jesús hizo y enseñó, no habría libros suficientes en el mundo para escribirlo. Entonces tenemos un resumen de la esencia, de lo mejor que Jesucristo enseñó e hizo a través de los 4 evangelios. Y luego queda la enseñanza oral que dejó a los discípulos, a los apóstoles, y que ellos continuaron heredando, hermanos, a la iglesia, y se fueron formando nuevos pastores como Timoteo, como Tíquico, como Filemón, como Tito, y ellos fueron formando a otros más, y así al paso del tiempo, hermanos, la palabra de Dios sigue caminando. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que puede pasar el cielo y puede pasar la tierra, hermanos, pero la palabra no pasará. ¿Quién es la palabra? Es Jesús. Por eso es que es importante conocer a nuestro Señor. Él es Jesús. Él es nuestro Dios. Él es la palabra. Y la palabra de Dios mora en nosotros. Y no solo eso, hermanos. No solamente que mora en nosotros. Mediante la palabra, mediante Jesús, toda la creación llegó a existir. En la palabra estaba la vida, dice el versículo 4. Y esta vida llegó a ser la luz de los hombres. ¿Se da cuenta qué importante es Jesús en nuestras vidas? Él es la vida, hermanos.
Él es nuestra luz. Por eso es entendible los que están enfermos espirituales, los que duermen, dice el apóstol Pablo, los que no leen la Biblia. Por eso, hermanos, es que insistimos mucho en leer la Biblia, porque es la palabra, es Jesús mismo en nosotros enseñándonos. Es triste que no se lea la Biblia. Es muy triste que usted no dedique un tiempo para leer la Biblia. Yo le invito a que lea la Biblia. Si usted tiene otras ideas, otros pensamientos de por qué debo o no debo de leer la Biblia, hermano, hágalos a un lado. ¿Quiere ser bendecido? Lea la Biblia. Va a tener luz en usted. Su vida va a cambiar porque Jesús va a habitar en usted. Y habitando Jesús en usted, todo cambia. Juan, siguiendo en el Evangelio según San Juan, ahí mismo, únicamente el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Jesucristo mora dentro de nosotros. Ya estudiamos Jesús, nuestro Salvador, Jesús Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús Cristo, el ungido de Dios. Y ahora, hermanos, la palabra que dice que se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Y al ser templo del Espíritu Santo, hermanos, Dios, Jesús, la palabra, mora en nosotros. No es que se nos haya vaciado un costal de letras, de palabras dentro de nuestra vida. No, no es así. Es el mismo Jesucristo que estuvo en la creación del mundo. Es el mismo, hermanos, que murió en la cruz del Calvario. Es el mismo que lanzó el sermón del monte. Es el mismo que enseñó en el templo. Es el mismo que curó a aquel ciego o a aquellos ciegos que nada más uno volvió para agradecerle. Es el mismo que mora en usted. Es una fuente inagotable de enseñanza que usted tiene a su disposición dentro de usted. Solamente es cuestión que ore a Dios, que lea la palabra, que conviva con el Señor para que su vida cambie por completo. La palabra, quien es Dios mismo, no permaneció, hermanos, en la eternidad, sino que salió de la eternidad para entrar en el tiempo, llegando a ser humano, llegando a ser carne como usted y como yo. Jesús se encarnó como hombre y se le llamó Jesús. La palabra eterna, quien estaba con Dios, quien era Dios, y por medio del cual o de quien todas las cosas fueron hechas, hermanos, escogió unirse a la humanidad. Dejó toda su gloria, todo su esplendor, toda la alabanza que los ángeles, que millones de ángeles le daban, y escogió venir a ser nuestro Salvador, nuestro compañero. Todos los días está con nosotros. Él vino como el tabernáculo de Dios o la morada de Dios, hermanos, en la tierra, para habitar con nosotros los hombres. Somos templo de la palabra, usted y yo. No sé si usted sabía esto, pero usted es templo de la palabra. Usted es templo del Espíritu Santo. Usted es templo de Jesús. Usted es templo de Dios. Como la palabra, Cristo declara, hermanos, que Él es Dios. Él es el Dios eterno. No obstante, se hizo carne para ser un hombre, para morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él es nuestra vida y es nuestra luz. Y nosotros somos su morada.
Yo le quisiera preguntar, considerando que somos morada de Dios, ¿cómo está nuestra morada? ¿Está alumbrada? Hay quienes desde lejos pueden ver que está alumbrada por Dios. ¿Tiene vida nuestra morada? ¿Hay alegría, hay gozo, hay esperanza, hay fe, hay sueños? Si es así, lo felicito. Eso quiere decir que Jesús en usted puede brillar porque usted así ha trabajado para que su vida brille y Él puede brillar a través de usted. Pero si no es así, si su morada es sombría, es oscura, si su vida es tristeza, es amargura, es dolor, es inconformidad, déjeme decirle que Jesús es la solución. No el Jesús tal vez que usted ha considerado por muchos años, porque ese Jesús, sin duda alguna, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia dice su palabra, él mismo nos lo dice, es vida y es luz. Qué importante es conocer a nuestro Señor. Si lo conocemos, entendemos que somos una morada y que esta morada debe ser luminosa y llena de vida. Pero si no es así, nuevamente la palabra, nuevamente Jesús es la solución para usted. Venga Jesús. No importa, hermano, si usted ya tiene muchos años en el Evangelio o va empezando, venga Jesús. Venga, confíe en Él, entréguese a Él. Deleites en Él y verá cómo su vida cambia. Conozco tanta gente que vive en la oscuridad, que vive siempre preocupado por lo que está pasando, temerosos de lo que está viniendo. Venga Jesús. Jesús es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo es Jesús, la palabra es Jesús. Hoy conocemos a Dios como lo podemos conocer gracias a Jesús. Él está en usted. Así que ese es el cuarto nombre de Jesús, la palabra. Que esta palabra bendita, que Jesús bendito en usted y en mí, nos ayude a vivir en luz, a vivir esa vida abundante que solamente Él nos puede dar. Que el Señor, hermanos, nos bendiga. Que el Señor esté con nosotros. Vamos a orar y con esto terminamos el día de hoy. Bendito Dios, en el nombre de Cristo, tu Hijo amado, te damos muchas gracias por este tiempo, un tiempo muy especial en el cual podemos considerar tu palabra, a Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias Dios por ello. Y Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a considerar esta palabra, a vivirla, buen Dios, a hacer luz, a tener vida, a hacer ese hogar donde muchos quieran venir y estar, porque tu luz los atrae y tu palabra los bendice. Que así seamos para ti, nuestro buen Dios. Ahora, Padre Celestial, oramos por toda tu iglesia, Dios con nosotros, Ciudad Mante y Quintero. Oramos por todos los que nos escuchan, buen Dios. Señor, danos tu bendición siempre. Buen Dios, cuídanos, protégenos en todo tiempo, y sobre todas las cosas. Guíanos en tu Espíritu Santo. Nuestras oraciones están delante de ti. Confiamos plenamente, Dios, en que tú las escuchas. Muchas gracias, Señor. Bendice a los enfermos, dale la salud que ellos necesitan. Bendice los matrimonios que tienen dificultades.
Bendice a los hermanos, hermanas que están batallando en lo económico, buen Señor. Todos están en tus manos. Todos estamos en tus manos, nuestro buen Dios. En Jesucristo. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu les acompañe a ustedes, a sus familias en todo tiempo. Que sea con esta iglesia, Dios con nosotros, la ciudad amante. Que sea con todo su pueblo, ahora y siempre. Amén. Dios, hermanos, les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles 6:30. Hasta la próxima.